Y también una mención especial para la doctora María Antonia Casanova, que no ha podido acompañarnos y la verdad es que está muy pendiente de todo esto y también es una gran activista de la parte inclusiva, como decía por ahí. Mirad, a mí me ha tocado, o de alguna manera he elegido a los actores de este escenario que tenemos hoy aquí. El docente, los compañeros y la familia, es decir, aquellos que acompañamos o que acompañan a ese nene o a esa nena que de alguna manera pues, presenta epilepsia, que realmente es el tema que nos compete de alguna manera. Mirad, voy a empezar un poco con el tema de los docentes. Yo ahora mismo no me dedico a la docencia como tal, estoy más evidentemente metida en la parte psicopedagógica, etcétera, etcétera. Pero sí que es cierto que estuve muchísimo tiempo en la docencia, especialmente en infantil. Y curiosamente, y no sé por qué, a mí siempre me decían, Ana, tú cógete a este que es el más rarito, tú cógete a este que es el más, por algo sería. Ya presentaba ahí apuntes un poco en lo que desembocaría. En cualquier caso, sí que es cierto, y al hilo de lo que estoy comentando, que nos encontramos cuando estamos delante de una clase, pues con chicos, con chicas que de alguna manera pues tienen una dificultad, en este caso hablamos de epilepsia, y que no sabemos cómo enfrentarnos a ellos. ¿Por qué? Pues porque tenemos miedo, o sea, eso lo comentaré ahora después, y sobre todo porque tenemos mucha falta de información y aquí los docentes a veces no queremos, o no podemos o no queremos realmente informarnos. ¿Qué ocurre? Que muchas veces pensamos que, y hablo en primera persona porque yo lo he vivido, que las dificultades de esos chicos o de esas chicas pues están ahí, pero en este caso en concreto una creencia que debemos desmontar es que esas dificultades son causa de la epilepsia directa. Debemos informarnos qué pasa con ese chico, qué pasa con esa chica. Y al hilo de lo que comentaba Raquel, pues los famosos ajustes razonables, ¿qué ocurre? ¿Cómo podemos de alguna manera normalizar, naturalizar, diría yo, que ese nene o esa nena esté en la clase pues como está cualquier otro, ¿vale? Os hago un apunte en la última línea. Yo normalmente hago diapositivas, pero me suelo saltar la mitad luego porque empiezo a hablar. La inclusión en la enseñanza ordinaria debe ser necesaria. Ahí hay un debe ser, un debe. Los debes son feos, los tienen también, son feos, pero es que realmente es así. Hay que ir adecuando, como comentaba Raquel, pues todas esas áreas que de alguna manera quizá puedan estar afectadas, atención, memoria inmediata, etcétera, etcétera, al diseño de las tareas, al método de enseñanza, pero de una manera, pues de una manera ética, como comentaba también Coral. ¿Qué ocurre? Que aparece la sobreprotección, que eso es muy común en nosotros. Tenemos un alumno en la clase, nos falta información y que tendemos en muchas ocasiones a sobreproteger, a minimizar su nivel de exigencia. Nos agobiamos quizá porque emocionalmente se pueda desestabilizar. Y entonces ya pues nos puede dar de todo. Decimos, ¿y ahora y qué pasa? ¿Y si le da aquí una crisis en la clase y yo qué hago? No, esto que no lo haga, esto. Ahí no estamos educando en autonomía, evidentemente. Ahí estamos educando de otra manera. Estamos educando desde la sobreprotección. Y sobre la sobrevaloración de las emociones, valga la redundancia. ¿Qué ocurre? Que sí que tenemos a veces informaciones de la familia, porque claro, la familia hablaré después. El trabajo con familias que yo hago habitualmente es como un máster elevado a la enésima potencia, porque es muy complejo. Entonces, pues claro, la familia empieza ahí, es que pobrecito, claro, es que fíjate, entonces claro, tú ya te agobias muchísimo y dices, claro, es que a ver si yo me estoy pasando aquí en la clase y ha tenido una situación emocional X que le ha desencadenado a lo mejor una crisis y a mí me va a pasar. Y entonces ya volvemos otra vez a lo mismo, sobreprotección. Habría que educar en la autonomía. Aquí os dejo dos preguntas. En la presentación a mí no me importa que luego la tengáis, o sea, que no hace falta que escribáis o anotéis lo que queráis, pero por mi parte aquí queda. Nosotros como profesores solemos anticiparnos a las acciones de los niños o de las niñas que padecen epilepsia y no les permitimos actuar. ¿Creemos que aún no tienen capacidad de autonomía y asumimos responsabilidades que son suyas? ¿Realmente confiamos en su capacidad de reacción? Las dejo en el aire. Creo que eso nos lo tendríamos que plantear. En este caso hablamos de epilepsia, pero nos lo tendríamos que plantear a todos los niveles, porque esto influye directamente en la autoestima.
Y la autoestima, la emoción, ya sabéis que es la base de todo. Nuestra misión como docentes se basa en potenciar las tareas que ayuden a los niños a desarrollar sus habilidades. Tenemos que darles oportunidad de que experimenten, de que se equivoquen, tenemos que darles oportunidad de que fallen, de que acierten. Creo que nos queda todavía un camino por recorrer a nivel de aula. ¿Cómo? Aquí hablaríamos un poco, mirad, yo soy fan de alguna manera de la educación emocional. Trabajo mucho con Cristóbal Calderón, él lo sabe, trabajamos muchísimo aparte de educación emocional. La educación emocional es fundamental en el aula. Creo que debería estar directamente reglada para los profesores, o sea, creo que es necesaria. ¿Por qué? Pues porque te cambia la mirada también. ¿Cómo? Tú tienes delante a un chico, no puedes hablar de etiquetas, no puedes hablar de marcas, tienes que reconocer sus intereses, sus talentos y sobre todo sus fortalezas. No podemos hablar de un chico o de una chica que de alguna manera lo consideramos como que está, pues como decía un poco por ahí, en la base de la curva por el otro lado. No, tenemos que hablar de una persona como tal, incluirle incluso en la toma de decisiones. Ya sabéis que actualmente los chicos, las chicas y las generaciones actuales, la famosa generación Z, la famosa generación alfa, influyen en las decisiones ya incluso de las familias. Tenemos que darles oportunidades de negociar su participación en las actividades en la clase, pero claro, eso exige un esfuerzo. Y ese esfuerzo es nuestro, como docentes. Y ese esfuerzo está ahí y hay que realizarlo. A ver si tenemos ganas. Yo lo dejo ahí en el aire, a ver si tenemos ganas. Mirad, ahí Nathaniel Branden, yo lo he utilizado muchísimo en mis primeros pasos de estudio en lo que es autoestima. Es era un psicoterapeuta canadiense y pues estudió mucho toda la parte de psicología social, psicología emocional. Entonces habla de 4 aspectos fundamentales. La vinculación. ¿Realmente sentimos que ese chico o esa chica con esa necesidad está dentro de nuestro grupo clase, pero pertenece de verdad? ¿Realmente ese chico o esa chica siente que es especial para nosotros? Fijaros que esto es una reflexión bastante profunda. ¿Realmente sentimos que ese chico tiene el poder, tiene la potestad para hacer cosas, es autónomo en determinadas cosas, o nos agobiamos muchísimo y lo protegemos? Él sabe que nosotros podemos ser su modelo, y hablo desde la perspectiva del propio docente. Estrategias, vamos a pasar un poquito. Estrategias también desde la clase de apoyo emocional. El fin fundamental es desarrollar su confianza. Desarrollar su confianza como, evidentemente, informándonos, conociendo el tipo de epilepsia de nuestro chico, de nuestra chica, identificando sus cambios de comportamiento, su estado de ánimo sin juicios. ¿Qué te pasa? ¿Que hoy vienes con sueño? ¿Qué te pasa? ¿Que hoy vienes cansado? Eso no es, claro, es que como vienes así, claro, es que es el lenguaje es fundamental. Estando al corriente de su grado de afectación, por supuesto, de sus logros académicos, de cómo va, sabiendo cómo va. Porque hay veces que estamos en clase y decimos, es que no sé cómo va, habría que planteárselo. Y aquí entraría un poco, porque esto quizá luego mis compañeros lo desarrollen un poco más, estrategias diferentes al aprendizaje, pero estos son ajustes de los que hablaba de alguna manera Coral en su ponencia, en su charla. Son ajustes que nosotros, si nos informamos un poquito, los podemos hacer, que tampoco estamos hablando aquí de ajustar un libro en sánscrito, para así decir. No, estamos hablando pues, de lo más fácil. Ajustar el lenguaje, lo que hemos visto siempre, carteles con palabras clave, ayudas visuales auditivas, si le afecta la epilepsia en el recuerdo, de alguna manera que las instrucciones sean por escrito. En cualquier caso no me quiero detener mucho porque eso lo tenéis. Y ahora me voy a ir con los compañeros, que es la otra pata de... Vamos a hablar, ¿cómo hablar de la epilepsia en el aula? La naturalidad tiene que estar siempre presente. La naturalidad, bueno, yo creo que en todos los ámbitos de la vida la naturalidad es fundamental. A mí me dicen, eres muy natural, eres muy cercana, digo, es que no sé hablar de otra forma tampoco. O sea que, de alguna manera, la naturalidad, el tratar los temas de
una forma, pues, como estábamos hablando, pues con cualquier persona, sin dramatismos, es fundamental. Saber que entre todos, entre el profesor, entre los compañeros, ese chico, esa chica puede ser capaz de todo y sobre todo desmitificar. A ver, los mitos, los prejuicios. Mirad, mi compañero Cristóbal y yo hemos escrito ahora pues, recientemente un libro de altas capacidades y dedicamos un capítulo completo a temas de mitos y prejuicios. ¿Qué pasa? Y ahora me voy un poco al tema de la alta capacidad. Que este chico o esta chica, por ser de altas capacidades, tiene que ser perfecto, tiene que ser maravilloso, tiene que ser homogéneo, físicamente perfecto, psicológicamente, cognitivamente perfecto, emocionalmente perfecto, pues no. Pues aquí pasa lo mismo. De ninguna manera podemos estar con prejuicios y con mitos, porque eso realmente, ya empezamos otra vez, hablaríamos otra vez de las etiquetas, hablaríamos otra vez de las creencias que hay que desmontar, es decir, tendríamos que hacer una reflexión ahí pues muy extensa. Incidir en la comprensión de la enfermedad por todo el grupo, porque ese nene está ahí, es como cualquier otro, o sea, no hay más. Tener en cuenta la edad y los conocimientos de los chicos para explicárselo, de hablarles, pues, de hablarle al chico pues, de una manera no discriminatoria, incluso aquí voy más allá, cortar mensajes que de alguna manera, porque los chicos cada uno son distintos, de alguna manera a lo mejor los nenes dicen un mensaje X, nosotros tenemos que estar ahí para neutralizarlo y para naturalizarlo. E incluso, pues aquí como os ponía debajo, prever una lección sobre la propia epilepsia, qué hacer, pero como algo natural, como cualquier otro tema que se puede tratar. Evidentemente, ¿qué pasa cuando voy un poquito más rápido para tampoco pasarme de tiempo? ¿Qué pasa cuando nos encontramos con chicos que son adolescentes? Aquí la cosa cambia. ¿Por qué? Pues porque la propia adolescencia ya de por sí es una etapa bastante compleja. Evidentemente, cuando se llega a la adolescencia, de hecho, pues últimamente que lo estamos trabajando bastante, ya sabéis que sale pues un poco, es muy aleatoria, pero también salen muchas bases que tenemos emocionalmente adquiridas. Entonces, ¿qué pasa? Que el chico, la chica, pues todo lo que puede ser crisis, etcétera, etcétera, lo vive quizá como una sensación de malestar, como una pérdida de confianza en sí mismo. Ya sabéis que es una etapa muy fluctuante, entonces aquí quizá eso se agudiza. Un deterioro de su propia imagen, porque claro, aquí viene muchísimo la búsqueda de identidad. Entonces, ahí todas las bases que hayamos puesto antes y todas las bases que hayamos puesto de forma natural son fundamentales. Y cómo él lo viva va a influir, evidentemente, en su estado emocional y en su motivación. Aquí tenemos un papel bastante importante, tanto la familia, los compañeros y, por supuesto, los docentes. ¿Qué pasa con el adolescente? Esto os lo he incluido un poquito para quizá ampliar información. La escucha activa. Os dais cuenta que casi todo el rato estoy diciendo en tema de lenguaje, cómo dirigirte. Para saber hablar es importante actuar. No repetir el mismo discurso. Esto ya serían características de los adolescentes como de por sí. Y mantener abiertas todas las líneas de comunicación. Normalmente el problema que yo trabajo mucho en escuelas de familias, el que me encuentro sobre todo son las líneas de comunicación, que se cierran. ¿Qué ocurre? Que no, las líneas de comunicación no es hablar como tal. Hay muchas formas de comunicación y muchas líneas de comunicación y mucho lenguaje no verbal. Evidentemente aquí ya sería para hablar pues otra hora o 2 o 3 del cómo y del mensaje, pero bueno, ahora no nos compete. Sí que he puesto una puntualización al final sobre cómo pueden afectar cambios hormonales, crisis convulsivas, etcétera, etcétera. Y cómo por los cambios hormonales, evidentemente la medicación, esto simplemente es a nivel informativo, pues habría que tenerla en cuenta para los cambios de comportamiento. Y aquí me voy un poquito a Javier Urra, que le conocéis todos perfectamente. Los adolescentes por sí mismos son una identidad y necesitan un espacio personal. Y es muy importante incrementar la comunicación cuando están dispuestos. Es decir, hablan cuando quieren. Y aquí, pues, esto lo podemos generalizar, no hace falta hablar de epilepsia, aunque estemos aquí por ello. Hay un libro fantástico de Pilar Genbeck, Soy adolescente y nadie me comprende, que es fantástico, porque el lenguaje es muy natural, muy asequible,
y yo de verdad os lo recomiendo, es una maravilla. Lo podría haber puesto aquí como foto directamente. Mirad, aquí tenéis un testimonio. Normalmente a mí me encanta bucear en medios de comunicación, etcétera, etcétera, y de hecho escribo mucho para portales, para revistas, de un chiquito de arriba, del País Vasco. Os lo dejo ahí, pero sí que es cierto que la verdad que a mí me impactó bastante. Esto creo que hoy en día está fuera de lugar. Si estamos hablando de inclusión, si estamos hablando de tratar temas con naturalidad, esto no tendría cabida actualmente. Sí que es cierto que me parece que es de 2017 o ahora mismo no tengo, o 16, pero esto hoy en día tendría que estar bastante superado. No voy a ponerme aquí a leerlo porque tampoco vendría a cuento, pero sí que es cierto que es un testimonio un poco fuerte, un poco desgarrador. Simplemente lo he puesto porque creo que esto tendríamos que tenerlo ya claro y tendría que estar superado a día de hoy. Y sinceramente, es que yo no lo sé. Lo dejo un poco en el aire, esa reflexión. Y vámonos con la familia, que es la última pata. A ver, las familias son un mundo, las familias cada una son muy distintas. El hecho de trabajar con familia requiere un máster previo, directamente evitando juicios, etcétera, etcétera, y empatizando con ellas. A mí me ha ayudado mucho ser madre para trabajar con familias, muchísimo, porque te puedes poner en las dos perspectivas, profesional y madre, y para entender. Entonces, evidentemente, cómo se viva, en este caso, pues la epilepsia en la familia, va a tener una trascendencia pues enorme para el chico, para la chica. Los conocimientos que tenga la familia, la actitud y las expectativas. Queremos correr mucho en muchas ocasiones, queremos ir muy deprisa, hay que dar tiempo al tiempo, y sobre todo en situaciones así yo siempre he dicho que hay que formarse. Y si nos ha tocado pues un niño o una nena en casa con epilepsia, tenemos que formarnos nosotros y ser expertos en epilepsia. Y ser expertos, porque lo vamos a necesitar. Si te toca otra cosa, pues en otro tema. Pero si te toca este, te tienes que formar en este. Y yo siempre lo digo. ¿Por qué? Porque lo vas a necesitar. Y te tienes que formar luego a nivel personal, en habilidades sociales, en autoestima, en autoconcepto, y tienes que ser una persona fuerte y preparada, como madre o como padre. Eso es necesario y eso está ahí. ¿Por qué? Vamos a la siguiente diapositiva, porque va a evitarte esa sobreprotección, esa fuerte dependencia que en muchas ocasiones vemos en las familias. Porque va a evitarte que tú como madre escuches X comentario y te pongas con la ansiedad disparada, o luego resulta que empieces a entrar en una depresión bastante compleja, porque te va a evitar todo eso, pero para eso te tienes que formar, ¿de acuerdo? Entonces la información que poseemos acerca de la epilepsia, que os lo pongo aquí, va a ser decisiva para la adaptación del chico o de la chica. Cuidado con los dramatismos, con esa angustia que puede impedir que nuestro niño o nuestra niña se desarrolle. ¿Por qué? Pues porque vamos a fomentar un comportamiento inmaduro. Es que aquí entraría otra vez en tema de sobreprotección, etcétera, etcétera, y volveríamos a reincidir en lo mismo. Y evidentemente el problema no está cuando son pequeñitos, el problema está a medida que vamos avanzando en edad, porque tienen que incluirse en una sociedad. Cuidado con todo esto. Y educar a la sociedad no es una tarea fácil. Eliminación de falsos estigmas, falsas creencias, etcétera, etcétera, es una labor titánica que desde aquí hay unos cuantos que estamos en ello, que esperamos que seamos cada vez muchísimos más. Y mirad, quiero terminar con un vídeo, que espero que vaya, esa es otra, bastante significativo, a ver si hay suerte.